video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor en Ciencias en Enfermería, Benjamín López Nolasco, perteneciente a la Escuela Superior Tlahuelilpan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bien, iniciaré con mi tema de participación, que es pregunta de investigación. Sí, como bien conocemos, vamos a hablar un poco sobre cómo generar una pregunta de investigación, el cual nos va a permitir generar este conocimiento que va trascendiendo todos los días para generar ciencia. Y bien, una vez identificado el problema, tendremos que generar justamente y tomar en cuenta las experiencias propias para generar una problemática a estudiar. Asimismo, consultar con otros autores por su misma experiencia qué nos pueden aportar para poder identificar problemas a resolver. Tenemos que tener en cuenta que la revisión crítica de la literatura debe ser exhaustiva, que me permita generar justamente una buena pregunta de investigación. Asimismo, asistir a algún curso o congreso que me permita ampliar un panorama acerca de la problemática o de la investigación que quiero generar. Así como platicar con algunos compañeros que me hagan algunas sugerencias y estar permitiendo dejar justamente dejar que vuele la imaginación para poder generar estas preguntas de investigación. Como planteamiento del problema, principalmente implica afirmar una idea. Esta idea me permite generar ciertos elementos, cuyos cuales tendrá que ser objetivos, que son las guías del estudio. Una pregunta de investigación es el porqué del estudio. ¿Por qué quiero realizar esto y tener muy claro un objetivo para generar esta problemática, justamente generando una buena pregunta de investigación? Tengo que justificar el porqué de la investigación. ¿Por qué debo generar y por qué justificamos este problema? Justamente el por qué lo quiero hacer. Debe tener la viabilidad, la disponibilidad, que son los recursos. Si tengo, la viabilidad me va a permitir corresponder justamente a cada recurso que yo tengo a mi alcance para generar un resultado óptimo y generar una muy buena consecuencia. Las deficiencias hay que tomarlas en cuenta, justamente, que es el conocimiento del problema. ¿Qué se conoce y qué no se conoce? ¿Y qué puedo generar con unas nuevas expectativas? Para el planteamiento del problema, justamente generamos ciertos criterios, como vamos a delimitar el problema. No abarcar tanto tiempo o más que nada de ser muy objetivos en cada uno del planteamiento que yo quiera resolver, así como relación entre estas variables para poder tener un resultado óptimo y formular mi pregunta de investigación, así como plantear un problema medible y observable. Algunos requisitos de investigación que nos permitan generar estas preguntas de investigación, ¿sí? Es que no se conozcan las respuestas, porque muchas veces queremos investigar algo que ya está muy investigado, ¿sí? Pero si ya se conoce, pues no tendría caso realizar esta investigación o generar esta pregunta. Asimismo, que puedan responderse con evidencia que me permitan darle un resultado y un apoyo científico. La evidencia científica debe de estar siempre presente, que implica usar medios éticos. Esto me permitirá generar un conocimiento sin hacer o generar algún daño a segundos. Que la pregunta sea clara, que seamos explícitos en lo que yo quiero realizar y lo que estoy preguntando para poder generar una buena pregunta. Y que este conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte un conocimiento ya sea a cualquiera de los campos de estudio en el cual yo me esté desarrollando. Algunas de las características de la pregunta de investigación es que tenga factibilidad, que sea interesante, novedoso, ético, relevante, pero sobre todo que sea impactante. Que esta pregunta me lleve con estas características para poder obtener un buen resultado. Tipos de preguntas.
Tenemos en primer orden y de segundo orden. Las de primer orden son hechos relativamente bien establecidos y tienen dos partes. La periodística, que corresponde a quién, qué, dónde, por qué y cómo. El nombre del trastorno o de la terapia que se esté tratando. Y las de segundo orden, la mejor información actual sobre un diagnóstico o un tratamiento, pronóstico de un trastorno que queramos estudiar. Y buscar como resultado, estos resultados pueden ser positivos o negativos, buscando la mejora clínica, buscando una revisión o buscando justamente estas características que me permitan dar un resultado positivo y sin dejar atrás los resultados negativos, como son recaídas o autolesiones que puedan generar otras complicaciones. El diagnóstico es el resultado de una medida de acuerdo entre dos métodos diagnósticos en los cuales podemos obtener un resultado hacia uno o hacia el otro. Y bien, generando la pregunta pico, ¿sí? Si nosotros queremos generar ciertas preguntas, busquemos una pregunta. Aquí tenemos 4 clasificaciones. Una de ellas es de intervención, que justamente van a ser para los ensayos clínicos, controlados o aleatorizados. El diagnóstico, que es el estudio de evaluación de pruebas diagnósticas transversal o de corte. El pronóstico, que nos utilizaremos en los estudios de corte o de la rama de la ECA, ensayo clínico controlado, aleatorizado. Y la etiología, que es el estudio de casos y controles y de estudios de corte, podríamos estar utilizando para generar esta pregunta pico. En la pregunta pico también se debe de tomar en cuenta, muy susceptible, el tiempo en el que se realiza la investigación o el tiempo esperado para la aparición de estos resultados y los diferentes tipos de estudios, como son los transversales, los de corte, etc. Asimismo, se ajusta al marco en el tiempo. Es necesario para controlar los resultados y poder obtener la mayor posibilidad de unos buenos resultados. No siempre es requerido, pero es recomendable siempre estar buscando este proceso para ir llevando en tiempo y en forma. Algunas razones para formular la pregunta bien estructurada es como punto número 1 y primordial, y es uno de los más importantes, es la decisión de preparar una revisión sistemática. Es determinante en su enfoque, ya que de esto, si yo realizo una buena revisión sistemática, agotaría todas las existencias y todo mi material para poder generar una buena pregunta de investigación. Delimitar claramente las preguntas para que me permita realizar esta buena búsqueda. Las preguntas bien formuladas guiarán mucho más aspectos del proceso de la revisión, como determinar los criterios de elegibilidad, la búsqueda del estudio, recoger los datos de los estudios incluidos y la presentación de estos resultados. Para formular la pregunta estructurada, de acuerdo a las siglas o a las iniciales PICO, cuando P corresponde al participante, mi pregunta debe tener participante. Como segundo tenemos la intervención, que es la corresponde a la I, y la comparación, que me permite comparar 2 o 3 variables, y por último el vocablo O, que es hot hunt, por su sigla en inglés, que es resultados. Y entonces podremos generar la palabra pico. Estos son los elementos que debe comprender nuestra pregunta de investigación. También tenemos que generar una evaluación a esta pregunta de investigación. Podemos preguntar, ¿el problema que queremos abordar es importante? Los conocimientos obtenidos benefician al paciente o a la comunidad, a cualquiera de los dos. Los resultados resultan de la aplicación de la importancia de la teoría o de las teóricas. Si la respuesta es no, te sugiero plantear otra pregunta de investigación. Si tu pregunta es apropiada, entonces verificaremos el estudio para buscar la factibilidad y la viabilidad, aquello que me permita llevar a cabo mi estudio, el cual estoy desarrollando. Conveniencia y la utilidad. En este estudio tengo que ver hacia dónde me conviene en el tiempo que estoy desarrollando y la utilidad a la cual le voy a estar generando este conocimiento. Y posteriormente voy a buscar la conceptualización, definir el problema y justificarlo, el por qué quiero hacerlo. Así como mi marco de referencia que esté bien sustentado, justamente identificar conocimientos actuales con bibliografía que me permitan rescatar y reforzar fuertemente.
así como formular objetivos e hipótesis para poder generar un buen proyecto de investigación. De la misma manera, generar un conocimiento amplio. Y bien, esa es parte de mi bibliografía y por su atención, muchas gracias. Les quedamos a la orden.